la exención del impuesto sobre la renta a las asociaciones sin fines de lucro, deportivas, culturales, artísticas, ¿no? Que a mi manera... ¿Fundaciones? ¿Todos tienen que declarar ahora impuestos Bueno, sobre la renta? dependiendo, la fundación, dependiendo de que no sea de asistencia social, Ok. que sí siguen estando exentas por el numeral tercero del artículo 14. Pero las asociaciones deportivas, los clubes, asociaciones de artistas, asociaciones gremiales, sí tienen que pagar. Y a mi manera de ver un error, porque normalmente esas asociaciones tienen mayores egresos que ingresos, o sea, siempre tienen pérdida fiscal. Miel Limón dice por acá, caso de empleados públicos que recibieron arreglos por supresión de los ministerios, ¿eso debería declararse? Las indemnizaciones laborales, es decir, las prestaciones sociales, están exentas. Y cualquier otro tipo de indemnización que conlleve a la finalización de la relación de trabajo. Porque eso es visto y eso viene tradicionalmente así desde la ley del año 43, de la primera ley de impuestos, porque la indemnización con motivo de la finalización de una relación de trabajo que paga el patrono conforme a la ley o contratación colectiva, es considerado como exento porque pues, es el modo de vida para una persona que queda cesante del trabajo. Muchas preguntas, respuestas muy breves para poder darle la mayor cantidad de participación a la audiencia. Altago Alberto Gómez pregunta, ¿en el proceso de retención se incluyen las utilidades al salario? En el proceso de retención, sí, bueno, básicamente va a estar sujeto a retención todo pago que haga el patrono al trabajador, va a estar reflejado excepto, por supuesto, todo aquello que esté exento del pago de impuestos. Ian Coelho, Soluciones ISLR, ¿cómo funciona el impuesto sobre la renta sobre empresas públicas? Bueno, las empresas públicas sí son un contribuyente más, no hay ninguna discriminación. Es decir, si tú agarras las PDVSA, las empresas de la Guayana son contribuyentes y tienen que hacer su determinación de impuestos conforme a la ley. Roger, ¿dónde debo dirigirme al no estar de acuerdo con el monto a pagar? Bueno, pregunta compleja, depende si se está refiriendo a las retenciones que le hace el patrono, pues será el patrono y corregir la declaración informativa que se hace. Y si es a la administración tributaria, pues es que principalmente la declaración es resultado de la propia información que el contribuyente da, de tal manera que debe ser un error del contribuyente al momento de alimentar la plataforma. Diego Torres, Soluciones Impuestos sobre la Renta. Ferromineros nos descontaron gran parte del impuesto sobre la renta de vacaciones y utilidades. ¿Es legal? No, están incumpliendo, están en desacato a la sentencia 301 de la Sala Constitucional. ¿Qué dice? Que la base imponible, que modificó el artículo 31 de la Ley de Impuestos sobre la Renta del año 2001 y que, bueno, consecuencialmente debió haber sido modificado, que la base de cálculo para los sueldos y salarios se hace conforme a lo que era el 133, parágrafo segundo de la Ley Orgánica del Trabajo del 97, 107 de la Ley Orgánica del Trabajo o la Ley Orgánica de Trabajo Trabajadores, que es sobre la base de salario normal. Entonces, lo que no forma parte del salario normal no está sujeto Y no se al les puede impuesto. descontar de utilidades y vacaciones. No debería, si se lo descontaron, pues obviamente tendrán que reflejarlo como un pago indebido de impuestos y solicitar la debida devolución o tener el crédito fiscal para compensarlo con impuestos futuros. Termino por acá con dos comentarios. Soy jubilado del Ministerio del Poder Popular para la Educación, dice Juan Reyes, pero percibí unos 60.000 bolívares el año pasado por otro trabajo. ¿Debo declarar? Definitivamente. Sí. Claro. Bueno, si es 60.000 bolívares, no, porque está menos de 150.000. Así es, no debe declarar porque no llega al monto. Y Derecho Condominial dice, buenos días, existe sentencia que dice que los abogados sí pueden tomar en cuenta los gastos de representación. Gracias. Sí, efectivamente. Lo que se está refiriendo, los gastos de representación y los gastos reembolsables, es una porción que de acuerdo al propio artículo 31 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, no están sujetos a impuestos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si voy a poner el ejemplo contigo como periodista, a ti te mandan a cubrir una gira del presidente Maduro a Puerto La Cruz y te pagan hotel, etcétera, y te pagan unos gastos para que representes a Globovisión en esa gira, eso no constituye ingresos tuyos. Okay. Eso constituye un gasto que te dio el patrono para que tú lo representes, o un viático o un gasto reembolsable, cualquiera de las tres figuras que utilizan los patronos. Eso no termina siendo un enriquecimiento tuyo, termina siendo una asignación que te dieron para
realizar una actividad fuera de tu lugar normal de trabajo. Últimas dos preguntas bien interesantes, por eso me atrevo a hacerlas, aunque ya nos queda poco tiempo. Alejandro Ramírez, Soluciones Impuestos sobre la Renta. ¿Se debe declarar si es persona natural y jurídica al mismo tiempo? ¿Doble tributo? Pregunta él. Pero es que no parece, debe haber una confusión en la pregunta, Ok. no hay esa posibilidad. Andrés Gutiérrez dice también, buenos días, ¿qué implicaciones acarrea declarar de manera errónea? ¿Se puede corregir? Sí. Gracias, sobre todo las personas que ocultan rentas, que ocultan ingresos. Sí, obviamente hay un mecanismo de declaración sustitutiva de renta. ¿Ok? Puedes hacer tu declaración, o sea, te equivocaste haciendo ¿Cómo tu se hace? ¿A través de la página de también? la misma página y entras, haces una declaración y dices que es sustitutiva. Ok. Esa declaración sustitutiva, ¿Y se tiene que volver a declarar todo, incluyendo lo que no se declaró? vuelves a declarar todo, no quiere decir que vas a volver a pagar otra vez el Claro. impuesto porque el mismo sistema te va a alojar el impuesto que tú pagaste en la declaración sustituida. Ok. ¿Y qué sanciones, en qué sanciones puede incurrir una persona si no declara, si no paga, si incumple con una de esas tres cuotas en las que fraccionó el pago de su impuesto sobre la renta? ¿Qué puede pasar? Pues ahí el Código Orgánico Tributario prevé sanciones por omisión de presentación o también por presentación de declaración extemporánea y también si se omiten los pagos de los fraccionamientos o del monto de la obligación tributaria principal, una vez determinado o declarada, también hay una sanción, si mal no recuerdo yo, es el 1% del monto. No, esa subió. ¿Ah, sí? Subió con con el la código reforma del del Código Orgánico 2014. Tributario, claro. Sí, tienes una serie de sanciones. Y el ¿Puede ir código, alguien a la cárcel por por esto? defraudación fiscal sí, pero cuando hay defraudación, cuando la defraudación es el engaño. Tú como contribuyente engañaste al fisco. Le dije que percibí... No. Es que hay dos tipos. Sería muy complejo explicarlo en este programa, pero tú tienes la contravención, que es lo que tú consideraste que debiste haber declarado y la administración consideró que debiste haber declarado otra cosa, Ok. y no hiciste algo para engañar al fisco. La defraudación es típicamente un fraude, es un delito de fraude Ok. en la Y administración. se paga con multas. No solamente con multa, también se paga con, o sea, tiene pena corporal de privación de libertad, que va de 6 a 8 años. Entonces Y el llamado es hacer las cosas como son. ¿cómo son? Tal cual. Hay una reforma a esta ley del impuesto sobre la renta, que se hizo una reforma parcial de la ley, que se hizo vía habilitante a través de un decreto presidencial el pasado 30 de diciembre. Establece básicamente pequeños cambios como el incremento de las tasas de recaudación, incremento del impuesto sobre la renta para bancos y seguros hasta de un 40%, se eliminó el reajuste por inflación, también se eliminaron las rebajas por nuevas inversiones y ahora pues el ingreso declarado será sobre la ganancia real. ¿Todas estas modificaciones aplican para esta declaración? No, ¿Cuándo? entró en vigencia el 1 de enero del Ok. 2015, aplican para el 2016. 2017. Y te voy Para a hacer, este, y te voy a hacer una aclaratoria, porque bueno, sería cuestión de otro programa. Pero esa reforma, primero que es inconstitucional, y segundo, que es totalmente mentira lo que dijo el vicepresidente Arriaza, cuando dice que eliminas el ajuste por inflación para que la gente declare sobre la base real. ¿Por qué? Porque el ajuste por inflación lo que te hace es sincerar la renta por los efectos distorsionantes de la inflación. Te pongo un ejemplo. Tú tienes una casa y la compraste hace 20 años atrás que te costó 100.000 bolívares. Ahorita la vendes por 80 millones de bolívares, tú no puedes decir que te ganaste 79.900.000 bolívares, porque el valor del dinero, la inflación, no es otra cosa que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda de manera generalizada y constante, como ha pasado en Venezuela desde 1983 hasta la fecha. Y con una inflación del año pasado que debe estar rondando por los 250%, tú no puedes decir que eliminas el ajuste por inflación simplemente para que la gente pague lo real. No, eso es mentira, absolutamente mentira. El ajuste por inflación viene siendo la corrección monetaria para gravar una renta depurada de la ¿Y inflación. qué se percibe entonces con eso, con esas medidas? Más recaudación sobre la base de la violación del artículo 316 de la Constitución, que es el principio de capacidad contributiva, que por excelencia mide el impuesto sobre la renta, que como te dijimos es el impuesto que mide en mayor grado la proporcionalidad y la capacidad económica. Iván, ya para cerrar, el llamado entonces a las personas. Es 1 de febrero, todavía tienen bastante chance, pero no hay que dejarlo todo para última hora. Pues el llamado es a cumplir la obligación legal de declarar y pagar el impuesto a la renta. Creo que como ciudadanos nos corresponde, por supuesto sí, el evaluar cómo se están invirtiendo esos impuestos.
nos corresponde pensar si nuestro sistema tributario está siendo el más eficiente y el más justo, pero pues ya son evaluaciones a futuro dependiendo del país que queramos construir. Por lo pronto, lo que nos llama la obligación legal es a declarar y a pagar el impuesto a la renta y pues asumir que precisamente en esto estamos todos y que de acuerdo al compromiso que tengamos en esta obligación de declarar y pagar, pues vamos a tener un mejor país. Así es. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado la mañana de hoy. A ustedes, amigos, una vez más por su participación. Yo me despido. Recuerden que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Declare y pague su impuesto sobre la renta antes del 31 de marzo. No se duerma. Nos vemos mañana.